Desde el Ministerio de Justicia de la Nación se impulsa un proyecto para que civiles profesionales, médicos, psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, estén en contacto con los presos en las cárceles federales para temas de educación, de rehabilitación, tratamiento, etcétera, y no los guardiacárceles, que es tal como funciona hoy. Estamos para pensar este tema, a ver si efectivamente es una buena noticia o no, con Eva Asprela, que es la coordinadora del equipo de encierro y tortura del CELS. Sí. Muchísimas gracias, Eva, por estar aquí. No, a ustedes por invitarnos. Bueno, el gobierno lanzó esta idea, el Plan 2020 de Justicia. Sí. ¿Es una buena noticia? Y sí, la verdad que A ver. nosotros venimos pidiendo hace muchos años que el servicio penitenciario, que tiene que estar dedicado a cuidar a los detenidos, se desmilitarice, o sea, no sea una fuerza de seguridad, no tenga la verticalidad que tiene hoy. Tiene un objetivo que es la seguridad por sobre la vida de las personas que están ahí alojadas. Entonces, hace años venimos pidiendo que eso puede quedar, en todo caso, para los perímetros, ¿no? Para que nadie se escape, pero para dentro de una unidad de encierro tiene que haber gente que se ocupe de cuidar a esas personas y justamente, ¿no? Lo que todo el mundo plantea, también pensar qué pasa ahí adentro, cómo se los trata, tiene que ver con qué pasa cuando salen. Claro. Entonces, hace tiempo que nosotros venimos pidiendo esto. Hubo otros intentos ya de modificación que quedaron en la nada, por eso nosotros hemos evaluado varios proyectos. ¿Cuándo se dieron esos intentos? Hubo uno en la gestión anterior, creo que 2014, hubo otro 2016 y también se planteó en 2017 otro anteproyecto. Así que esperamos que en este caso avance y se pueda transformar en una reforma importante, más que nada de control para lo que pasa ahí adentro, ¿no? Que es lo que nos interesa. Eva, cada vez que la opinión pública puede atisbar cómo es la vida dentro de una de estas cárceles, las cárceles grandes de Argentina, hay como una especie de universo paralelo que sucede ahí adentro con unas jerarquías internas complejas, violentas, Sí. con rituales, con un sistema de rutinas y en unas condiciones muy tristes realmente, de Sí. hacinamiento, de, no sé, telas colgadas por todos lados, suciedad, Exacto. como una especie de hoteles de baja calidad y de enorme pobreza adentro de las cárceles. ¿Cómo es posible imaginar que ahí, en esos ámbitos tan abandonados al destino de esos lugares, entren profesionales que no están llevando un arma? Y bueno, no, entramos nosotros también ahí. Nosotros hacemos visitas a esos lugares y la verdad que la persona que está detenida sabe que en ese contexto tiene que, es más, no querrían vivir así ellos. Y yo, por lo que nosotros tenemos trabajo en las unidades penitenciarias, ellos prefieren 1000 veces tener una persona que venga a trabajar con ellos y de hecho cuando se abren programas de algún tipo son los que se inscriben, son los que quieren estar. Hoy entran personas a dar talleres, profesores, psicólogos, etcétera, y eso es súper bienvenido. Es más, cuando los talleres se cortan, como pasó el año pasado, le cortaron a Yo No Fui, que es una organización que da talleres en las cárceles, le cortaron su taller de fotografía en cárceles, no les dejaron ingresar las cámaras, una decisión del servicio penitenciario, arbitraria, y las mujeres de adentro de la unidad penitenciaria transformaron eso, junto con Yo No Fui, en un taller de poesía. Escribieron las fotos que querrían sacar y fotógrafas de afuera sacaron esas fotos. Inspiradas por y hace poco hicimos una muestra en el Centro Cultural Matienzo. Pues la verdad es que la gente que está ahí encerrada quiere hacer cosas, quiere tener talleres, trabajo, y lo que pasa muchas veces es que es el propio servicio penitenciario con esa, como te decía yo, esa estructura militarizada, vertical, muy tendiente a una fuerza de seguridad que coarta todas esas posibilidades. Eva, ¿cuántas personas están hoy detenidas en el sistema penitenciario federal? Hoy hay 12.400 personas más o menos, es un récord histórico porque siempre se mantuvo en 10.000, 10.500 y hace aproximadamente 2 años, un poco más, que está subiendo. Y nosotros le advertimos, tuvimos una reunión hace poco con el ministro Garabano, le advertimos la necesidad de que revierta ciertas situaciones que hacen que siga aumentando la cantidad de gente porque la sobrepoblación nunca estuvo en el servicio penitenciario y ahora sí. Que aumente la cantidad de detenidos en el sistema penitenciario no es una buena señal de que la justicia está funcionando y, bueno, procesando y condenando a los delincuentes. No, porque no
no porque eso no tiene relación con que haya bajado la inseguridad ni nada por el estilo. Tiene más relación con que hoy se está, la gente que debería salir, por ejemplo, por proceso de ejecución, donde van saliendo con salidas anticipadas, etcétera, no están saliendo, y tiene que ver con que se está deteniendo más gente. Incluso nosotros lo veíamos muy fuerte también en provincia de Buenos Aires, que es lo que más tenemos estudiado porque hace más tiempo que viene con sobrepoblación. Hay bastante gente detenida por delitos muy leves y pasan por situaciones y condiciones terribles, como decías vos, absolutamente inhumanas, y estamos hablando de personas que podrían tener otra alternativa, ¿no? Podrían tener medidas distintas a estar encerrados. Entonces, ahora, por lo menos desde la desinformación que tiene la ciudadanía común, porque no todos entramos a una cárcel, el prejuicio indica que esa vida ahí adentro es violenta y que muchos de quienes están detenidos son parte de un sistema también de beneficios construido con un modus operandi contrario a la ley dentro de la cárcel. ¿Cuánto hay de realidad en eso? No, o sea, para que eso suceda, el servicio penitenciario tiene que estar en connivencia, se tiene que dejar que eso pase. ¿Y eso está pasando? Por eso en la provincia de Buenos Aires hay cárceles que sí, nosotros venimos denunciando, también tiene que ver con los altos niveles de sobrepoblación. Cuando vos tenés mucha gente y pocos penitenciarios, los penitenciarios son los que generan ese acuerdo de gobernabilidad para que hagan lo que quieran. Y eso es lo que nosotros venimos denunciando, eso no puede pasar. Bien. Lo que tiene que pasar hoy, en realidad, es que el gobierno civil, digamos, controle el servicio penitenciario, genere condiciones de detención humanas, o sea, no violatorias de derechos humanos, y eso tiene que digamos, salir a solucionar este tipo de cuestiones. ¿Quién tiene más poder hoy sobre los presos que están detenidos en el Servicio Penitenciario Federal? ¿El gobierno o los propios presos? No, hoy en el federal, el gobierno, porque hoy el federal todavía sigue siendo el lugar donde gobierna el servicio penitenciario. Siempre gobierna el servicio penitenciario, pero en el federal es mucho más fuerte. Pero los problemas, o sea, por eso nosotros advertimos que si esta situación de sobrepoblación sigue profundizándose, ahí se va a tornar una situación inmanejable como pasa en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el punto crítico. Sí, es súper crítica la situación. ¿Y por qué esa particularidad de las cárceles de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué los presos tienen tanto poder internamente en sus cárceles en provincia de Buenos Aires? Que no son los presos en sí, sino que es el servicio penitenciario que delega en determinados presos que controlen. Exacto. Sigue teniendo el servicio penitenciario el control, pero delegan ellos para que gobiernen. Es un sistema de gobernanza que incluye al Estado, a la provincia y a los presos también. Exacto, y que nosotros venimos denunciando. Sí, que nosotros venimos denunciando, pero hace muchos años, incluso la gestión anterior, que eso tiene que ver justamente con no controlar el servicio, por la corrupción que hay dentro del servicio, porque ellos son los que deciden qué entran, qué cosas no se entran, qué cosas sí. ¿Qué se trafica? ¿Cuánto vale la vida? Exacto. Entonces, lo que se necesita ahí es un control político sobre la fuerza penitenciaria y bajar el nivel de sobrepoblación y que se decida encerrar a la gente que comete delitos graves. Pero ahora vamos por partes. Si la idea es que profesionales civiles entren a la cárcel y se relacionen uno a uno con los presos, pero el clima en las cárceles de la provincia de Buenos Aires es ese. ¿Qué realidad hay, qué chances hay de que eso efectivamente suceda? No creo que ningún profesional civil esté dispuesto a arriesgar su vida para entrar a esos lugares, esos recintos tan críticos. Es una pregunta muy interesante. Nosotros hicimos una investigación, está publicada en la página del CEL, sobre políticas de prevención de la tortura y qué se hace en estos casos. Y lo que surgió es que cuando los profesionales entran, pero apoyados institucionalmente por el gobierno, digamos, el Ministerio de Justicia, el gobierno civil, no el penitenciario, eso tiene incidencia en bajar los niveles de violencia, tiene incidencia en poder trabajar con los detenidos. Y que el aire fresco empiece a entrar, es una idea así. Exacto, pero con respaldo político, porque si no es el propio servicio penitenciario el que va truncando la posibilidad de que eso suceda. Claro. Hemos tenido experiencias de psicólogos que armaron grupos para trabajar tema violencia entre detenidos en la provincia de Buenos Aires, que funcionó en pequeña escala hasta que el servicio penitenciario empezó a entender que eso hacía que los psicólogos también denuncien las cosas que hacía el servicio penitenciario y fue desarmando ese programa.
De la población carcelaria hoy en Argentina, vos señalás que hay talleres y hay una oferta de profesionales con servicios interesantes. ¿Cuánto participa? ¿Qué porcentaje de esa población participa de esa relación actual con ONGs o con especialistas que les abren otro mundo? No tengo el porcentaje exacto, pero en el federal es un porcentaje bastante aceptable. El problema es que con el crecimiento de la población... Claro. Y si el servicio sigue tomando control de estas situaciones, va a ser cada vez menos. Esto que yo te contaba, en Ezeiza mujeres, había algunos talleres, se fueron cortando, estamos pidiendo que los restablezcan. El porcentaje en la provincia de Buenos Aires es muy bajo, algunos hablan de un 35% de personas que están en talleres o de educación. Es difícil el tema datos porque no hay datos certeros en la provincia de Buenos Aires. Pensá que hay 3.500 personas que en la provincia de Buenos Aires están en una comisaría hoy. Claro. Eso no tiene nada. Sí, eso es ilegal además. Es ilegal, no salen de un cuadrículo. Están amontonadas, exactamente. Y después hay otros casi 40.000 personas que están en cárceles. Los datos oficiales son de un 35% que están con talleres, educación. Claro, etcétera. Porque vos señalás, te hacía esta pregunta por esto, vos señalás que tenés la certeza de que los presos, decías, tienen un interés realmente muy profundo en contactarse con el mundo exterior y los profesionales son una vía para eso, ese contacto con asistentes sociales, con psicólogos, con personas que les ofrecen distintos tipos de talleres. Está el caso paradigmático de los espartanos, el equipo de rugby. Ahora, hay un 70%, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, que no está accediendo a eso. ¿Qué certezas hay de que esos presos que viven en una subcultura muy violenta, donde obtienen beneficios en ese nivel de degradación, estén dispuestos a encarar estas nuevas maneras de relacionarse con otro mundo? Seguramente va a haber un grupo, puede haber sectores violentos que no, pero... La verdad es que nosotros visitamos unidades, los organismos de control lo hacen y cuando uno ingresa ve que ellos mismos te piden trabajar, hacer un taller, hacer algo. Claro. Porque también es inhumano estar todo el día encerrado sin hacer absolutamente nada, pasar años de esas formas y ahí se generan también los problemas. Entonces, la verdad es que nuestra sensación, o lo que nosotros venimos viendo, mejor dicho, lo que se viene trabajando, es que la gran mayoría va a poder tener como mejores condiciones si quien está ahí interviniendo sobre su vida, qué hace, etcétera, es un psicólogo, alguien que sabe cómo trabajar el plan de vida de esa persona y no un penitenciario que sabe de seguridad y que está bien que esté en el perímetro para que no se evadan, para que no se fuguen, pero no ahí en trato con la persona. Sí, no, el penitenciario de seguridad y no está pensando en, bueno, esa persona alguna vez va a salir eventualmente de la cárcel. Cómo armarle su plan de vida, cómo va a llevar adelante su vida ahí y afuera, ¿no? Ahora, ese futuro está más allá de los muros de la cárcel. Ahora hay un presente que está asignado por esa estructura paralela y violenta, pero también por el hacinamiento y las pésimas condiciones de la infraestructura, estas especies de tolderías en las que se convierten las cárceles adentro y viven los presos en esa situación. ¿Hay algún plan para mejorar las condiciones de vida de los presos? Porque digo, mostrarles un plan de vida futuro y cada día volver a un lugar que se parece más a la peor villa miseria de la Argentina es durísimo también. Y eso es lo que venimos reclamando. Más que nada, como te decía antes, son dos situaciones. En el federal todavía la situación no es tan grave. Y todavía es una situación donde hay bastantes detenidos en celdas de una persona. Pero hoy el ministro Garabano, está pensando en poner 2 personas en celda de 1. Y eso ya es hacinamiento, y eso ya es problemas, y eso ya es generar esto, como decir, la toldería. La toldería lo que busca es privacidad en un contexto de vivir con 30 personas que vos no conocés y caes ahí. Entonces, se generan esas situaciones también por las condiciones en que están. Hoy hay cárceles que tienen esas condiciones, por eso federal todavía no está tan grave, ni tiene esa situación tan grave, pero nuestro miedo es que la proyección en aumento da que vaya hacia ahí. Provincia de Buenos Aires sí lo tiene ya. Mendoza tiene un particular problema también. ¿Por qué ha crecido tanto? 70% entiendo, ¿no? La cantidad de... Sí, 70 en los últimos 5 años. En los últimos, sí, creo que 10 años. Sí, puede ser. La cantidad de población carcelaria, ¿no? El porcentaje de población carcelaria. ¿Qué pasa en Mendoza? Bueno, son
políticas punitivistas en donde toda la respuesta, el reclamo, nosotros decimos, hay un reclamo genuino de inseguridad de la sociedad y hay que escucharlo y hay que atenderlo. Todas las políticas que se dieron, como las respuestas que se dieron en Mendoza y que sucedió acá también, son políticas de encierro y eso no ayudó. O en Mendoza es un ejemplo, aumentó la cantidad de gente detenida y siguió aumentando el delito en Mendoza. Entonces la respuesta, nosotros lo decíamos en su momento, teníamos un acuerdo de seguridad democrática, que era un espacio donde se discutían políticas de seguridad más serias, con académicos, etcétera, que no tienen que ver con solo el encierro de cualquier persona por delitos menores, etcétera, sino pensarlos desde otro lugar ahí teníamos una discusión con la investigación de las grandes redes de ilegalidad, con que sean, digamos, estrategias de persecución del delito un poco más sofisticadas que solo, digamos, lo hablábamos hace un tiempo acá también, digamos, sí. Solo los que cometen delitos leves, digamos, lo que sea la pirámide de esas estructuras de delincuencia, claro, ¿no? La base de la pirámide. Ahora, Eva, hay estadísticas nacionales sobre los tipos de delitos por los cuales las personas están presas. El número 1 son robo y tentativa de robo. El segundo es estupefacientes, tercero homicidios dolosos y cuarto violaciones. Y por primera vez en 2016, estupefacientes, o sea, tráfico de drogas, le ganó a homicidios dolosos. ¿No es una señal positiva que el tráfico de drogas termine con personas encarceladas? No siempre. No siempre. No siempre, porque lo que tenemos que ver es a quiénes estamos encarcelando. Si estamos encarcelando a los narcotraficantes, que son las cabezas de esas redes de ilegalidad, está bien. Lo que nosotros advertimos, más que nada cuando uno visita las comisarías de la provincia de Buenos Aires o las unidades, es que lo que se está encarcelando es al consumidor problemático que para subsistir tiene ese recurso. Y ahí lo que tiene que haber es otra política del Estado y no el encierro, porque ese pibe después sale y nadie le resolvió su problema. Si uno ve las muertes en la comisaría Esteban Echeverría, en el incendio, y ahí tienen 10 detenidos y sus delitos. Y la verdad que la gran mayoría eran delitos muy leves. ¿Por ejemplo? Y uno era un hurto de una máquina de cortar pasto, una tentativa de hurto, ni siquiera llegaba a hacerlo. Y lo que ese chico tenía, porque lo dice su mamá, un problema de consumo. Y lo que la madre reclamó muchas veces era que se le atienda a su problema de consumo. Entonces hay que tener en cuenta quién se encierra, porque no se va a resolver el problema del narcotráfico si encerramos al que tiene problemas de consumo y no le damos nada y después sale igual, etcétera, ¿no? Lo que nosotros reclamamos es que se piense en otros términos más estratégicos la persecución de la delincuencia en esa escala. Ahora, con este cuadro de situación, la decisión de incluir profesionales civiles dentro de este sistema penitenciario es una buena noticia, pero pareciera que es tan sistémico el tema que alcanzará para empezar un cambio. Claro, ese es nuestro gran interrogante. Lo que necesitamos es que ese cambio esté apoyado políticamente, se lo sostenga. Es difícil porque el servicio penitenciario no va a querer salir de esos espacios, no va a querer dejar esos espacios de control. Poder, claro. Exactamente. Entonces, claramente ahí el apoyo central, o sea, tenemos en Chaco se hizo algo similar en un hogar de niños, niñas y adolescentes. Y se puso civiles, etcétera, pero después no se los sostuvo políticamente. Entonces, claro, el servicio penitenciario que estaba en las afueras terminó generando los problemas como para que se los saque. Claro. Y eso es parte de lo que también analizamos en nuestro estudio que te comentaba antes. Solo poner civiles no sirve. Ahora nos abre una puerta, nos abre una ventana de oportunidad para la desmilitarización de las fuerzas penitenciarias. Y otra concepción de la cárcel, ¿no? Subrayar otra concepción de la cárcel. Exacto. Bueno, es cambiar el ángulo de la conversación sobre el tema, que no es poco, ¿no? No es poco. Sobre todo en una ristra de medidas de mano dura que el gobierno ha estado implementando, ha estado decidiendo. Y claro, que generó este aumento, que es la causa directa del aumento de la cantidad de personas. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir ese tema, ¿no? Dale. Gracias. Gracias. Vamos ahora con Juan Pablo Zanotto con datos importantes sobre trenes y futbolistas.